Seth Mamani, Brian Wilder, Sonia Choque, Miriam Kenayata, Dayana Uruchi, Miriam Kenayata, Sonia Choque, Laura Magalí, última advertencia, Laura y Miriam, Priscila, acabáramos como niños, hay que llamarles, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra temática de esta semana para la evaluación. Muchos ya han debido ver que ya está cargada la evaluación. A ver, dejen de hurgar sus cámaras, acabáramos. Los voy a sacar de la sala. Como niños hay que decirles, no hurguen, no hurguen, no hagan. Acabáramos, ustedes son universitarios. Quinto semestre, media carrera. María Isabel, Miriam, Miriam, nada, muy bien, afuera. Lisette, lo propio. María Isabel, lo último. María Isabel. Bueno, entonces no está en clase, afuera. Muy bien. ¿Dónde está nuestra delegada? Delegado. No está. Delegado. No hay. Muy bien. ¿Tenemos alguna actividad para el día de hoy? ¿Alguna investigación? Verónica, ¿dónde está Verónica? Ahí está, Verónica más Marcia. ¿Hay algo, Verónica? No, licenciado. No, magíster, no, magíster. Mis apuntes, didáctica. Nada, sí, verdaderamente no hay nada. Bueno, vamos a enlazar con lo que es nuestra actividad del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a conectarnos con una ventana. Desde ya ustedes pueden ampliar en su computadora, pueden ampliar en su celular,
Indistintamente es la presentación que yo haga, ¿no? Ustedes pueden ampliar al tamaño que quieran. Si tienen una computadora con una pantalla de 30 pulgadas adelante, si tienen un celular pequeño, igual pueden ampliar el espacio que quieren ver, ¿ya? No nos hagan problema. Bueno, habíamos visto la didáctica como arte, vamos a hacer una remoción de nuestro cerebro, vamos a remover nuestro espacio cognitivo. A ver, Jennifer, ¿qué es la didáctica como arte? Jennifer Mercedes. Jennifer, estoy anotando a los que llamo y no participan. Dice, Adelante. bueno, en la didáctica como arte se considera más a la vocación, ¿no? Eh, el deporte, el canto, baile, pintura y también otras cosas. Ajá. Pero no es directamente la vocación, ¿no? Se consideraba que la didáctica como arte era vocación, pero hemos dicho que la didáctica es otra cosa. ¿Qué es? Adela Lucía. Magister, la didáctica como arte es la subjetividad del hombre. Exactamente, la subjetividad del hombre. ¿Y qué comprende la subjetividad? Paola Velázquez. ¿Qué comprende la subjetividad del hombre? Licenciado, Adelante. ya. La subjetividad del hombre es el conocimiento tradicional. ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver. Háblame en cristiano. Magister, A ver, Magister, la dice, subjetividad del hombre se centra más que todo en la vocación y habilidades del hombre. exacto, vocación y habilidades. En la vocación podemos encontrar deporte, habilidades lo propio, canto, baile y todo aquello. Pero la subjetividad, ¿quiénes lo tienen? Todos, Magister, ¿Perdón? todos. Sí, efectivamente, todo ser humano tiene subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Básicamente, o en términos comunes, vamos a decir que la subjetividad es nuestro cerebro. Al interior de nuestro cerebro hay una clasificación la cual nos dice, ustedes tienen diferentes actividades, diferentes habilidades y vocación. ¿Ya? A ver, Sergio, la didáctica como ciencia. ¿Por qué ciencia? Sergio, Ronaldo. El licenciado en ciencia porque se abarca A ver, a ver, a ver. porque estudia varios rasgos del hombre. ¿Qué es didáctica como ciencia? Verónica. Didáctica como se le considera como ciencia porque tiene un objeto de estudio y este es el proceso de enseñanza y aprendizaje. TEA, dice, ¿no? Entonces, Ya. eso hace que cada vamos, indiquen a los compañeros que no insistan, ya es 20 y 20 y quieren seguir ingresando, caramba. Bueno, no se olviden, todas estas situaciones el día domingo va a entrar en sus evaluaciones, ¿no? Repasen, estudien, son situaciones que ustedes deben conocer. Por ejemplo, los profesores siempre dicen, ah, los universitarios no tienen didáctica, dicen, ¿no? ¿A qué se referían al decirnos que no tenemos didáctica? Adela,
¿A qué se referirán? A ver, a Lucía, ¿a qué se referirán? Un profesor dice, yo he estudiado en la Escuela de Formación de Maestros, por lo tanto, yo tengo didáctica, en cambio los universitarios que quieren dar alguna materia no tienen didáctica, dicen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en esto sería que algunos tienen la práctica de hacerlo de una forma que no sea tan rígida como decir, buenos días alumnos y escriben en la pizarra. Entonces, iniciarían de otra forma que antes no les habrían enseñado. Mm, a ver, alguien que me pudiera explicar mejor. Licenciado, se refiere a los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir que no tienen métodos de enseñanza y aprendizaje, ni estrategias tampoco de enseñanza. A eso se refiere cuando dice que no tienen didáctica. Perfecto. Efectivamente, pero ¿no tendremos estrategias, habilidades? A ver, no tendremos, si ellos tanto consideran la didáctica como arte, no tendremos vocación, no tendremos habilidades. A ver, ¿quién dice? Yo. ¿Qué opinan ustedes? Licenciado, sí tenemos, pero la cosa es que hay que aplicarlo en un contexto con un tipo de personas y saber a cómo y dónde aplicarlo. ¿Ya? Pero ¿no les parece algo peyorativo que nos digan los universitarios no tienen didáctica? Yo les aseguro que alguna vez, cuando yo, bueno, por eso les digo a ustedes que también vayan a practicar en una escuela. Yo he trabajado en una unidad educativa particular, sí, en la particular te dan toda la cobertura, no en los fiscales. Porque los fiscales lo único que les ocupa son la carga horaria y el sindicalismo que tienen los maestros, ¿no? En cambio, nosotros tenemos el conocimiento y trabajamos en unidades particulares. Las unidades particulares nos dan el espacio, no en cantidad, pero nos dan el espacio, porque nosotros manejamos mejor epistemología, manejamos mejor inclusive didáctica. Tenemos la paciencia, tenemos la vocación y las habilidades. Por eso para mí me resulta medio peyorativo que nos digan, no, los universitarios no tienen didáctica. En ciertas ocasiones, cuando les decía, cuando yo trabajaba de docente, inclusive los he retado. En unas reuniones dije, a ver, bueno, yo en su momento era director de unidad educativa, y les dije, a ver, ¿quién de ustedes, señores directores, quiere entrar a una evaluación conmigo? Yo soy universitario, pero quiero a ver cuál de ustedes es capaz de retarme en una evaluación. Ninguno se atrevió. Verónica, deja de ver tu pantalla, si no tú también vas a salir de la clase. Ya, entonces ustedes tienen que encontrarse seguro. En la calle, por ejemplo, alguien les dice, a ver, tú quieres saber, ¿qué es didáctica? Ya le tienen que responder, didáctica como arte, como ciencia o como historia. ¿Cómo quieres que te explique? Como arte, la expresión de la subjetividad del individuo, la vocación, las habilidades, las estrategias, metodologías y todo lo que yo puedo aplicar. Como ciencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo el profesor enseña, cómo el estudiante aprende. Y como historia, la teoría, las corrientes, las escuelas que ha existido en la época del siglo XVI hasta hoy entonces. Entonces, tienen ustedes que defenderse de la mejor forma posible. A un maestro, díganle, ¿qué es didáctica? Didáctica es el arte de enseñar. Listo, con eso se ha acabado. Ahora por ahí les dice, ¿qué es didáctica? Como ciencia, como arte, o sencillamente quieres que te diga que la didáctica es la mejor forma de enseñar utilizando métodos y
técnicas acordes al contexto. Listo. ¿Cómo están sintetizando lo que es la didáctica como arte, la didáctica como ciencia y la didáctica como historia, o en la historia? Por eso, ya les había dicho, ¿no? Leamos y repasemos todo lo que avance. No se olviden que en ciencias de la educación son 5 materias troncales. A ver, Adela, ¿cuáles son las 5 materias? Currículum, Ya, didáctica, ya, evaluación, ya. esos tres no me acuerdo, magíster. Ya, para empezar, licenciado, usted nos ha dicho que son 5, son 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí, magíster, solo son 4 materias troncales, que es pedagogía, currículum, didáctica y evaluación. Exactamente. ¿Ve? Que no atendemos a lo que estamos haciendo, ¿no? Si les decía 10 materias troncales, ¿qué me hubieran dicho? Ah, si hubieran inventado hasta materias, ¿no? De ello tienen que estar seguros. Yo, como cientista educativo, debo conocer 4 materias básicas troncales que hace del cientista educativo. ¿Cuáles son? 1, pedagogía. 2, currículo. 3, didáctica. 4, evaluación. Las demás materias son complementos que nos ayudan a entender. ¿Qué nos ayudan a entender, Sergio? Sergio, Sí, ¿qué nos ayuda a entender las demás ciencias? a comprender el... Caray, no me perdí. ¿ya sí quieren dar evaluación el día domingo? Un momento, por favor, me llaman.
Bueno, mil disculpas, las llamadas de orden académico son constantes, ¿no? Me están informando que ya va a haber, por si acaso, la defensa del TUS, las monografías, ya va a haber defensa, está programado ya para el próximo mes. Los que puedan, vayan a ver. Yo soy tribunal de 6 monografías, soy tutor de 12 monografías, ya va a ver, vayan a ver, porque a ustedes el próximo paso les toca en defensa de TUS, técnico universitario superior, ¿no? Los que así desean. A partir del sexto semestre ya pueden elaborar sus monografías y presentarse a la evaluación de la carrera para ser técnicos universitarios. ¿Sí? Es lo que ahorita me informa la comisión académica, que esté preparado, cualquier dato me van a informar para ir a la defensa va a ser casi una semana, va a ser la defensa de los monografías, ¿ya? Les comunico como primicia. Bueno, ya me han quitado del marco. ¿En qué estábamos? A ver, un recuerdo. Rapidito. Lisette, ¿por qué has salido, Lisette? Me pregunto. Verónica, ¿dónde está Verónica? Nadie. A ver, Jennifer, ¿en qué estábamos charlando? ¿De qué estábamos explicando? Magister, Lisette, dime. nos está explicando sobre didáctica como ciencia, como arte. Ya. Les manifestaba, gracias. Quería saber en qué andaban. Les explicaba de la diferencia de nuestros queridos maestros que se forman en las escuelas de formación de maestros, en las cuales manifiestan, ¿no? La didáctica es arte porque uno, y verdad, no desmiento esa situación, hay que ser artistas para enseñar, ¿no? Uno que es artista enseña y se da modos, y le gusta también al mismo tiempo, ¿no? Así que no vamos a descartar como cientistas educativos. Pero lo que yo sí voy a reclamar es que ustedes puedan manejar la didáctica ya no como arte sencillamente, sino como arte, como ciencia y en el marco de lo que es la historia, ¿ya? Vamos a enlazar sobre ese punto para que podamos nosotros ver todo lo que les había manifestado. Acá vemos la didáctica como historia o en la historia. Inicio de la didáctica debido a cambios socioeconómicos y culturales. La didáctica gira, pues, históricamente a través de la famosa guerra francesa. ¿Sí? La famosa, entonces dicen insurrección, otro levantamiento, guerra, bueno, le ponen un sinfín de situaciones. Pero es un cambio socioeconómico y cultural, donde ya la gente del pueblo se levanta y empieza a reclamar sus derechos como humanos, como personas pensantes, como entes pensantes, y es a partir de ello que se da el cambio. Ya la pedagogía, ya la educación, ya la didáctica toman rumbos distintos, porque antes de ello la didáctica estaba enmarcada tan sencillamente en la iglesia. La iglesia católica es la que se encargaba de hacer los lineamientos de educación, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos libertad. En sus momentos antes de la Revolución Francesa, las mujeres no tenían derecho a estudiar, había discriminación, y ahí otros grandes historiadores manifiestan la pedagogía tradicional, la didáctica tradicional, la didáctica antigua, y le han puesto un sinfín de nombres. Pero la didáctica en la historia es una recapitulación, una rememoranza de lo que es y pudiera ser la verdadera historia. Otros dicen, la historia real versus la historia oficial. La historia real es lo que realmente ha acontecido sin aumentar ni disminuir. Otros dicen la historia
oficial, ¿no? ¿Qué es la oficial? Es aquella que está maleada por la política. Por ejemplo, cuando habla Evo Morales, los caras, es una forma de discriminación. El campesino, el indio, está ya tergiversando todo lo que es la historia. Nosotros como educadores debemos conocer la historia real desde su perspectiva real, no aumentando, disminuyendo de acuerdo a la conveniencia de cada uno, sino tal y cual ha empezado. Por ejemplo, cuando da el bono Juancito Pinto, de Juancito Pinto, que la época en la cual la gente ha luchado. Mentira, ¿no? Juancito Pinto, si a ver si investigan bien, Juancito Pinto ha sido un niño que no tenía padre ni madre, entonces se ha metido al ejército y en el ejército todo el mundo en su momento tenía que ir a tocar, digo, a la guerra, entonces él no podía porque era niño, pues se ha metido de tamborero, ¿no? Pero la verdad no es que, Juancito Pinto dice, yo he nacido, ahora voy a ser héroe. Mentira. La historia oficial versus la historia real. Y la didáctica de la misma forma, ¿no? Le van a poner muchos adjetivos, calificativos y todo lo relacionado a lo que es y pudiera ser la historia real, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo cuando alguien me decía, pero aquí dice en este libro. Sí. Si hablamos del libro, no podemos dar credibilidad al 100% en libros históricos, no estoy hablando en libros científicos, estoy hablando en libros históricos. Nadie ha estado en la guerra de Juancito Pinto. Nadie ha estado en la guerra francesa, en la Revolución Francesa. Nadie ha estado en la guerra del Pacífico. O sea que si yo quisiera escribir un libro de la guerra del Pacífico, estaría hipotetizando, estaría quizás poniendo mi propia ideología, mi propio pensamiento, mi propio accionar, mi propio criterio. Entonces los libros históricos, desde mi perspectiva, no sé cuál sea la visión de ustedes, yo no quiero incidir en su mundo, pero para mí los libros de historia no son al 100% verídicos. No son verídicos. Se entiende, por ejemplo, la guerra del Pacífico, se ha iniciado a partir de la subida de 2 centavos al guano o al salitre. ¿Quién nos afirma eso? Investigaciones del CEP. No es tan verídico que digamos. Ahora, si clasificamos la didáctica como historia, lo estamos viendo a partir de que existe un inicio, y ese inicio se da a través de la enciclopedia. Después de la Revolución Francesa, todo el mundo va a entrar a escribir, pues se conoce la época de la enciclopedia. Y entre sus grandes impulsores van a estar Wolf, Zatke, Johann Moscomenio, Herbert, que cada uno de ellos ha dado un lineamiento. Bien, pero ellos han dado un lineamiento como tal. No han recapitulado información, no han recolectado información. Ellos han puesto un conocimiento de lo que es la didáctica. Han dado a conocer al mundo. Es por ello que se toma, desde mi perspectiva, la didáctica como historia o la didáctica en la historia. También a partir de la revolución aparecen modelos pedagógicos. Hoy tenemos pedagogía didáctica tradicional, didáctica constructivista, didáctica neoconstructivista, y esos son los modelos, lo que comúnmente decimos paradigmas. A ver, ¿qué es un paradigma? Rosa María, ¿qué es un paradigma? Rosa María, ¿qué es un paradigma? Licenciado, Adelante, Rosa. licenciado, no sé si me escucha. Sí, te escucho, adelante. Ya, es un conjunto de conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica.
procedimiento. Magister. Magister. Ya, vamos a forzar. Vamos a forzar. Pero decir que es un paradigma, ¿no? Jennifer. ¿Qué es un paradigma, Jennifer? Lisette Ramírez. Magister, ¿me escucha? Sí, Un paradigma es un modelo nuevo que lo modifica o lo elimina. ya. Hemos dicho que un paradigma es un modelo nuevo que modifica o elimina a un anterior modelo. Así de sencillito. Lo que Rosa María nos dice es la parte conceptual de lo que es un paradigma. Está bien, Rosa María, pero si queremos entender, vamos a entender de esa forma, ¿ya? Siempre buscando la sencillez de las palabras técnicas. Entonces, la didáctica como historia sigue escuelas, corrientes, paradigmas. ¿Ya? Y todos estos elementos están enfocados en diferentes libros. No van a encontrar en un solo libro modelos, van a encontrar en diferentes textos, diferentes bibliografías. Por ello que ustedes deben hacer la consulta correspondiente. Y por ello la clasificación. Entonces tendríamos 3 clasificaciones: la didáctica como arte, la subjetividad del individuo, la didáctica como ciencia, el objeto propio que lo identificas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la didáctica basada en modelos pedagógicos, escuelas y corrientes, y aumentando paradigmas. ¿Sí? No se olviden para el día domingo, el PA y sus componentes. El PA y sus componentes es a partir del modelo del constructivismo. Está enmarcado estos componentes en el constructivismo. ¿Y eso qué nos dice? Que los componentes de la didáctica a partir del constructivismo enfocan ciertos elementos. A ver, recordemos, les dije que la didáctica es planificación. Y en el marco de la planificación, en el marco de lo que es el constructivismo, la didáctica pone pues sus componentes. Y sus componentes son el problema, que se manifiesta por qué, el objetivo, perdón, el objeto, el qué, el objetivo, para qué, el contenido, el qué, el método, cómo, la forma, dónde y cuándo, el medio, con qué, el resultado, qué tal, la evaluación, qué tanto. En el mundo científico, la ciencia siempre anda en el mundo de la pregunta. Y en el plano de la didáctica, en el marco de la didáctica, en el constructivismo propiamente dicho, el problema, dice, el problema está centrada en la humanidad. Y ahí empieza la difusión de la didáctica. ¿Por qué? Porque yo debo entender que la necesidad humana tiene el problema. Efectivamente. ¿Cuál es el gran problema? La ignorancia. Todo individuo es ignorante en cierta área o en cierto conocimiento. No estoy diciendo ignorancia en el marco peyorativo. Estoy diciendo ignorancia que yo, por ejemplo, desconozco el área de física. Soy un ignorante en el área de física. Yo soy ignorante en el área de medicina. Entonces, no quiere decir que es de carácter peyorativo. Entonces, el problema existe, dice la humanidad. ¿Por qué existe? Porque no están preparados en ciertas áreas o en ciertos conocimientos. Esa es la primera interrogante que se hace la didáctica en el marco de del constructivismo. El objeto,
portador del problema. Estamos hablando primero de una generalidad, la humanidad. Después estamos enraizando en lo que es el portador, el individuo, el hombre, la mujer, el individuo. ¿Sí? Mire, humanidad e individuo. Dice el qué, el individuo, ya, la persona. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a mejorar o voy a sacarles de la ignorancia? Les voy a sacar y puedo poner un sinfín de objetivos. Motivar a las personas para que estudien en su superación, hacer a las personas superiores, emancipar la ignorancia. Puedo poner un sinfín de objetivos. Estamos hablando de sus componentes del PEA, del proceso de enseñanza-aprendizaje, la didáctica como ciencia en el marco del constructivismo. No se olviden, estamos hablando del constructivismo. La didáctica como planificación. Planificación. Tenemos el contenido, los temas como planificación. ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Quién nos enseña eso? Currículo. Por eso decía 4 materias, no se olviden. Currículo. El contenido de temas. ¿Cómo se dice? Temas, lecciones, apartados, diferentes nombres que se le da a los contenidos, ¿no? El método. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? El método. ¿Qué voy a enseñar? ¿O cómo voy a enseñar? ¿Qué metodología voy a utilizar? En este momento yo estoy utilizando la metodología interactiva docente-estudiante aplicado en tecnología educativa. ¿Qué método es eso? Tecnología educativa interactiva que representa el Internet, que representa el Meet, que representa el Zoom. Esas son técnicas. Y el método es interactivo tecnológico. ¿Sí? Y así a los elementos que yo utilizo le voy dando diferentes nombres y categorías. El método. La didáctica siempre va a contar con un método y con una técnica. Voy al campo a enseñar y necesito un método. Me encuentro con que los estudiantes no saben leer y escribir. Entonces, ¿cuál o qué método utilizaré para enseñar? El método de los dibujos, de los gráficos, porque no saben leer ni escribir. Entonces yo tengo que utilizar dibujos que ellos conocen muy bien y explicar a través de los dibujos. Ahora yo voy a un lugar sumamente académico, personas que leen, que escriben correctamente. Puedo utilizar los dibujos y a la vez el texto, ¿no? Tengo que yo buscar el método en el contexto. Educación didáctica es de orden contextual. Donde yo vaya a enseñar, tengo que utilizar el método más accesible, el método más sencillo para poder dar mi mensaje. ¿Se dan cuenta? Todos los temas que les he explicado van enlazados, van enlazados. La didáctica, eso les decía, reitero, es la mejor forma de enseñar, utilizando métodos y estrategias acordes al contexto, acordes a la realidad. ¿Sí? No se olviden. La forma, dónde y cuándo. Se refiere al ambiente. En este caso, didáctica, si ustedes están aprendiendo didáctica universitaria en la Universidad Pública del Alto, carrera Ciencias de la Educación. El medio, ¿con qué? En este caso, los recursos. Ahora, ¿qué recursos tenemos? Tecnología educativa, sencillo, ¿no? Tecnología educativa. El resultado, estado final, ¿qué tanto han aprendido de didáctica? Feedback, retroalimentación. Si yo no he entendido, me tengo que retroalimentar. Por si acaso, en la universidad no es como en la escuela, ¿no? Van a leer así, así, tal y cual. No. Ustedes tienen que investigar a partir de sus propias convicciones, a partir de sus conocimientos y sacar sus propias realidades.
Esa es la universidad. No es un conocimiento así. Esto es bolígrafo azul y todos deben aprender qué es bolígrafo azul. Pero alguien me va a decir, ya, yo he investigado y no es azul. Eso tiene matices de color azul, pero no es azul. Ah, ¿se dan cuenta? Otra visión. Eso nos permite la universidad. Conocimientos universales a partir de mi percepción, a partir de mi criterio como persona, como individuo. ¿Eh? Y la evaluación, lógicamente, ¿qué tanto han aprendido? Y si hay que modificar, transformar la metodología aplicada, se lo transforma. La evaluación va a hacer un diagnóstico de, ¿sabes qué? Está mal eso, utiliza este otro y mejor te va a ir. Entonces pongo en práctica un nuevo método, una nueva estrategia. ¿Sí? Ese es el PEA y sus componentes. Las leyes ya la conocen, les he dicho hasta el cansancio. La relación, el proceso con el medio social, las relaciones entre componentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener interactividad con la sociedad, tengo que tener interactividad docente estudiantil. Ya les he dicho, una de las leyes es, si no hay docente, no hay una acción didáctica. Si no hay estudiantes, no hay una acción didáctica. No solo puede haber un profesor y no hay estudiantes, o viceversa. No hay, o hay estudiantes y no hay profesor, o no hay docente. La ley dice que debe haber interacción docente-estudiantil o docente-sociedad. Si no hay esos dos elementos, no hay una ley didáctica. No existe una ley didáctica. ¿Ya? Ideas rectoras. La sociedad, el trabajo, son lo que nos rige, ¿no? Yo como didáctico tengo que entender a la sociedad, yo como didáctico tengo que inducir al trabajo, yo como didáctico tengo que hacer investigación científica. ¿Sí? Esos son los componentes del PEA en el marco, reitero, en el marco de el constructivismo y didáctica como planificación. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Componentes de la didáctica. Esto quiero que me entiendan muy bien. ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué elementos compone la didáctica? La didáctica comprende elementos básicos. La didáctica comprende al docente, quien desarrolla sus actividades en clase, es un componente importante de la didáctica. Luego, el discente o estudiante. Discente, por si acaso, es en el marco del constructivismo. Se dice docente y el estudiante es discente. Mire, a ver, les voy a explicar mejor. El docente en el constructivismo se denomina docente. En el constructivismo el estudiante se denomina discente. No Vicente, discente, con D, de dedo. En la tradicional se conoce profesor y en la tradicional se conoce como estudiante o alumno. ¿Sí? Tengan cuidado. Entonces, los componentes importantes, determinantes de la didáctica son el docente, el estudiante y el currículum. Ahora, ¿van a leer, van a investigar? Espero que sí, que lean, que investiguen. ¿Qué va a hacer? Van a encontrar que los componentes de la didáctica no habían sido solamente el docente, el estudiante y el currículo, sino había sido el aula, había sido los componentes del aula, mi mochila, mi pupitre, mi escritorio. Va a haber un sinfín de componentes de la didáctica. El mismo hecho de que ustedes estén en este momento sentados en su cama, si están sentados en su cama se va a convertir en un componente didáctico. ¿Y qué es un componente de didáctica? Todo aquello que sirve en la educación. Eso es un componente de la didáctica.
Didáctica es todo lo que sirve, todo lo que utilizo en aprender en aula o fuera del aula. Si yo estoy pasando clases en mi minibús, en mi auto será un componente didáctico. Y así van a encontrar diferentes autores que los componentes de la didáctica y un chorizote de componentes van a encontrar. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es solamente que existen tres elementos esenciales como componentes básicos de la didáctica: el profesor, el estudiante y el currículo, el docente, el discente o el currículo. ¿Sí? Tres elementos nada más, nada más. Los demás, complementos, autores. Inclusive, si hablamos de los componentes, mi computadora será pues un componente didáctico. Su celular de ustedes será un componente didáctico, porque está en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no se olviden, los componentes básicos son el docente, el estudiante y el currículo. Nada más. Y aquí están sus explicaciones. El currículo es un sistema de vertebración de los procesos de enseñanza. Sí, les he dicho que es como una construcción, ¿verdad? Y ahí está enmarcado los contenidos analíticos, contenidos programáticos y todo aquello. Tiene fundamentalmente 4 elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Estos son los elementos de la planificación de la didáctica y de cualquier otra materia. Toda materia tiene objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Por eso se dice que el currículo también es planificación. El currículo es al 100% planificación. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre estos componentes? ¿Preguntas? ¿Preguntitas? 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 Por favor, pregunten. Adela. Adela, sí, Adela. Lucía. Se quedó medio pensativa. Jennifer, lo propio. Paola. Sergio. Shirley. Lisette. A ver, despierten, que pregunten. Y Shirley, deja de volver tu pantalla porque cábaros. Guadalupe. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Elementos para diseñar una estrategia didáctica. Elementos de planificación. Eso quiere decir. Elementos para diseñar una estrategia didáctica. En términos técnicos. Pero en términos comunes, elementos para diseñar o para planificar. ¿Qué? ¿Cómo enseñar? ¿Sí? Lo primero que un didáctico, un docente, un profesor, un maestro, o los nombres que tengan o le quieran dar, tiene que pensar lo siguiente: quiero dar una clase, quiero dar un conocimiento, quiero transmitir conocimiento. Bueno, para ello tengo que pensar ubicación, dice. ¿En dónde voy a aplicar? En la universidad, en mi casa, en un aula, al aire libre. No olvidemos que Platón, hablando de Platón, trabajo de investigación para la próxima sesión. Platón, una lectura, una síntesis de lo que son su obra Las Cavernas. Las Cavernas de Platón, una síntesis. ¿Sí? ¿Qué dice Platón en Las Cavernas? ¿Qué dice de las cavernas? Otra, ¿qué es la mayéutica? Mayéutica. ¿Sí? Para la próxima clase, esas dos cositas nada más. Bueno. Participantes. ¿A quiénes voy a dar clases? A universitarios, a escolares, a personas mayores, o voy a utilizar andragogía. ¿Qué será andragogía? A ver, ¿alguien puede decir qué es andragogía? Andragogía.
busquen pues en sus celulares, hay sitios de... ¿Qué será? Andragogía. ¿Qué es andragogía? Magister, son las técnicas de enseñanza. ¿Andragogía? ¿Seguro? Magister, A ver, dice. aquí dice la andragogía es la disciplina cuyo objeto de conceptualización son los procesos de educación de las personas adultas. Exactamente. La andragogía es enseñar a los caimitos, enseñar a los de la tercera edad. Por ejemplo, todo es educación. Ya automáticamente uno piensa en la universidad y en la escuela, ¿no? Pero también hay, pues, en nuestra área, en nuestra especialidad, enseñar a los mayores. Y les cuento que enseñar a los mayores es más difícil que enseñar a los niños, enseñar a los universitarios. Porque son más duros para aprender. Ay, Dios. Por eso alguien decía, nunca es tarde para enseñar. Perdón, nunca es tarde para estudiar. Mentira. Y ustedes también digan así, con mayúscula. Mentira. Todo tiene su espacio, todo tiene su tiempo. Yo no voy a estudiar a mis 60 años, no, nunca es tarde para estudiar, 60. A ver, hipotéticamente voy a los 65, 65, ¿dónde me van a emplear? ¿Dónde voy a trabajar? Conocimiento propio puede ser, pero ¿para qué uno quiere ser profesional? Para trabajar y desarrollar su profesión, ¿no? ¿Para qué están ustedes estudiando? Para desarrollar su profesión y mínimamente tener el sustento económico regular para poder vivir, ¿no? Pero si uno empieza a estudiar a los 50 años, 55 años, básicamente, ¿qué dice la ley de la Constitución Política del Estado? A los 55, 60 años se pueden jubilar, 55 años la mujer y 60 el varón. Entonces, si yo me jubilo a esa edad, ¿creen que voy a conseguir un trabajo? Por un lado. Por otro lado, es tarde. ¿Por qué? Porque nuestras etapas cognitivas, nuestro cerebro ya está truncado, ya está cesado. A ver, les hago un sencillo ejemplito. En sus casas, esta semana, utilicen a sus papás, abuelos, tíos, primos, que sean mayores, que estén por los 50 años, de 50 para arriba. Enséñenles a manejar un paquete. Ya, enséñenles a manejar su celular con los diferentes apps que hay, a los diferentes programas que hay. A ver, te voy a enseñar. A ver si pueden aprender. Claro, su cerebro puede admitir un momento, pero eso va a ser pues una memoria a corto plazo. Ese rato, ya, sí, bien. Al poco rato vayan, mami, o papi, o tío, ¿sabes qué te he explicado hace un momento? ¿Me puedes decir cómo es? ¡Ah! Chao, todo lo que ha aprendido. ¿Por qué? Porque su mundo conceptual, su mundo cognitivo, está centrado en su familia, en el hijo, en los estudios de los hijos, la economía, la vivienda, la alimentación y diferentes situaciones. Entonces ya no existe un espacio para poder introducir un conocimiento nuevo. Aparte de eso, no, para que ya, mejor ya no leo. La tradicional flojera. Entonces, yo a través de muchas investigaciones puedo decir que eso de que nunca es tarde para estudiar es mentira. ¿Dónde se puede aplicar eso? En ustedes. Ustedes van a ser licenciados, van a ser un diplomado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Nunca es tarde, sí. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen conocimientos base. Pero aquella persona que quiere empezar de cero a entrar a una profesión, oh, no. Mejor den espacio a los jóvenes, ¿no? Mejor que den espacio a aquellas personas jóvenes que tienen... ¿Para qué van a ocupar
un espacio en la universidad si puede utilizar un joven que tiene futuro. Un joven, un mayor de 50 años, que va a 55 años para jubilarse, va a estudiar. O para poner en su epitafio licenciado. Tal vez para eso, ¿no? Entonces, un poquito hay que reflexionar. Andrés Oppenheimer dice, la universidad no es para todos. En la universidad deben entrar personas seleccionadas. Parece crudo, parece feo, parece radical, pero es la verdad. Es la verdad. Por eso yo alguna vez decía, licenciado, es que yo no puedo entrar a internet, a celular, porque estoy trabajando. Yo les pregunto, ¿estará bien esa respuesta? No, porque yo me he inscrito al turno mañana o turno tarde, sabedor de que tengo tiempo y espacio para estudiar, ¿no? Por la pandemia ya se han dado ciertas libertades, pero ahora ya vamos a entrar al espacio regular. ¿Y qué pretexto me van a poner para no asistir a la clase o asistir a los cursos presenciales? Estoy trabajando, pues yo me inscribo pues en la noche, ¿no? Turno noche. ¿Por qué me voy a escribir turno mañana? Si trabajo todo el día, puedo estudiar en la noche. Esa es la realidad, ¿no? No tengo tiempo. Es algo que no encaja en mi mente. Pero esa es la realidad. Ahora, lugar, dice, ¿dónde? ¿Dónde debo enseñar? Tiempo, ¿cuándo debo enseñar? En la mañana, en la tarde, lo que hace un rato hablaba. Estrategia general, ¿qué enfoque voy a tener? Constructivismo, neoconstructivismo, tradicional, bueno. Lo que ahora yo estoy utilizando es el método interactivo del constructivismo. Estamos en esa relación. No estoy utilizando el neoconstructivismo porque el neoconstructivismo implica que ustedes tendrían que dar la clase. Estamos en el PEA, proceso de enseñanza. Yo enseño y ustedes aprenden. Pero si utilizaremos la nueva concepción del neoconstructivismo que dice el PA, la P y la A, va a decir el PA, proceso de aprendizaje. Ustedes tendrían que interactuar con sus lecturas conmigo. Ya no tendría que yo darles clases, sino tendríamos que entrar directamente a un debate. Todas las clases serían debate, debate, debate. Nada más. Entonces, todavía no estamos en el neoconstructivismo. ¿Ya? Justificación. ¿Por qué? Propósito. ¿Para qué? Estos son elementos al 100% de lo que es la didáctica como planificación. Didáctica planificativa. Si yo quiero dar una clase, quiero dar una charla, quiero dar un seminario, tengo que hacerme estas preguntas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Preguntas, adelante. Ustedes preguntan, yo respondo. ¿Nadie? También explicó. Me doy envidia. A ver, preguntas, dudas. Magíster, A ver, ¿dónde está? A ver, Verónica. ¿Cuándo no la Verónica? A ver, Verónica. ¿A qué se refiere con coevaluación? Lo que yo entiendo sería que está una evaluación en un grupo o algo así. Coevaluación, sí, básicamente, pero coevaluación significa tú me evalúas, yo te evalúo. Los dos nos evaluamos. Ya. ¿Sí? O yo evalúo a todo un curso y el curso me evalúa a mí. O sea, la interacción. Tú me evalúas, yo te evalúo. Así de sencillo. Entendí, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Pregunte, por favor. Ya me han hecho gastar la saliva. Ahora quiero terminar los pocos mililitros de saliva que tengo. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y voy a ver quién se está en pantalla. Juan Daniel. Ya, caramba. Anotado.
Voy a anotar los que no están con su cámara. Freddy Huanca, Cecilia, Celina, Priscila, ajá. Aprovechan las diapositivas para salir, ¿no? A ver, Fanny, ¿alguna duda que tengas, Fanny, Elizabeth? Considerando que el día domingo tienen su evaluación, ¿no? Segundo parcial. Entramos al tercer parcial, básicamente muchos ya tienen que aprobar en el tercer parcial. El cuarto y el quinto parcial es para mejorar las notas, si así quieren entender. Hasta el tercer parcial, miren, son 30 puntos en evaluación, más los trabajos y todo, son 60 puntos hasta el tercer evaluación, ya tenían que tener 60. El tercer parcial, el cuarto parcial 70, 80, el quinto parcial 90, 100. Listo, se acabó el semestre. O sea que hagan todo el esfuercito, por favor. ¿Sí? Tienen espacio, no estamos hablando jueves, bien, sábado, para repasar, para leer. ¿Cuáles son las tres opciones? A ver, Alejandra Vázquez, ¿cuáles son las tres opciones que les he dado? Alejandra Vázquez, ¿cuáles son las tres opciones? Micrófono. Alejandra, despertá. Ángela León, ¿cuáles son las tres opciones? No te escucho, Ángela, ¿cuáles son las tres opciones? Yo, licenciado. Ángela León, Cannaviri. No se te escucha, no tienes volumen, no tienes micrófono. A ver. Dayana Uruchi Ramírez, ¿cuáles son las tres opciones? Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Tienes problemas de micrófono? A ver, Guadalupe Vino, ¿cuáles son las tres opciones? Por 100 puntos. Guadalupe Vino. ¿Vino o no vino, Guadalupe? Las tres opciones que nos dio. No, está bien, no te escucho, Dayana. Está bien, un poquito vamos a obviar. Guadalupe. Nada. Nayeli. Turki. Licenciado, las tres opciones que usted nos ha dado es leer, leer y leer. Ah, ¿en qué opción has decidido tú, Nayeli? ¿La segunda, la tercera, la primera? Licenciado, no lo escucho bien. ¿Qué opción has escogido tú, Nayeli? La tercera opción. Ah, leer, ya, listo. Tú, Verónica, ¿cuál opción has escogido? Ver videos. Ok, no, leer. La primera. Muy bien. Ojo, ver video también está entre leer y leer, por si acaso. Muy bien, vamos a quedar acá. No se olviden sus trabajos, que ya está el tercer trabajo. Y este domingo el segundo parcial. Hasta acá, hasta donde hemos avanzado esta segunda unidad. Prepárense, en sus manos está. No vengan el pretexto de decir a fin de semestre, no he podido, ¿de dónde se ha inventado ese docente las preguntas? ¿Cómo? No, me odia, pues me odia el docente, ¿no? Yo le caigo pesada al docente. No tengo que odiar a nadie, ¿eh? En sus manos está su futuro, en sus manos está su profesión. No culpen a nadie, no culpen al suelo, a la tierra. He entrado y no sé qué ha pasado, una mala jugada
mi WhatsApp, dice, mi celular se ha apagado. Claro, se va a apagar si andan jugando como ahora, ¿no? Ponen su cámara y prenden, apagan. Claro, pues los dedos inquietos producen problemas, ¿no? Así de sencillo. Si lo ponen, ya estoy en mi evaluación, he abierto la página Moodle, tac, ahora sí, cruzo de manos para que mis dedos no me traicionen, ¿no? Pregunta número 1. Ajá, lo pienso y saco mi mano disimuladamente, lentamente y aprieto. Esa es la respuesta. Y no vuelvo, me lo vuelvo a cruzar, porque tienen, no sé, esa manía de utilizar su mano, entrar, salir, hurgar una cosa, hurgar otra cosa, ¿no? Después de que termine su evaluación, ya hurguen lo que sea. Ya están sus respuestas elaboradas. Despachen ya, a cuando sea que les dé escozor en los dedos, ¿no? Ya, no importa. Bueno, la próxima semana nos vemos, martes y jueves. Tal vez, quizás les voy a comunicar, tal vez el jueves no, porque como les decía, estoy viajando a Tarija a representar a la Universidad Pública del Alto, ella en representación de la carrera Ciencia de la Educación como deportista. Ahora ya como deportista, ya no académico, la otra vez era como académico, ahora como deportista. Sí, el deporte es salud, practiquen deporte. Estoy yendo en la disciplina de voleibol, estoy yendo en la disciplina de fútbol y en la disciplina de básquet. En 3 disciplinas estoy yendo a representar a la Universidad a Tarija. Posiblemente nos van a informar, tal vez salgamos de viaje este jueves, pero si es jueves en la noche seguro vamos a salir y vamos a alcanzar en clase. La subsiguiente del 30, que son las Olimpiadas en Tarija, hasta el 7 de mayo no vamos a pasar clases. ¿Sí? Les estoy anticipando. Tenemos la autorización a nivel universidad para viajar a Tarija. Estamos yendo de muchas carreras. ¿Ya? De educación está yendo, a ver, el licenciado Víctor Hugo, tal vez lo conocen. De educación está yendo el licenciado Octavio, creo que pasa con el licenciado Octavio, ¿no? Octavio Sarsuri Cuenca. Está yendo el licenciado Marcial Luna. Lo conocen a Marcial, ¿no? No lo conocen también. Acabáramos. Está yendo el licenciado Bitterman Paredes, el licenciado Reboso, el licenciado Tony, bueno, muchos de educación y de las otras carreras de ingeniería, arquitectura, de todas las carreras en sí de la universidad, medicina, odontología, está bien. ¿Ya? Entonces, hay que sentirse orgulloso que también alguien pueda ir en representación de la carrera y que les habla, ¿no? Mejor su docente que les exige leer, leer y leer, ¿no? Va a ir el licenciado, sí, no vamos a leer, sí, van a leer, ¿no? Si este ausente les va a dar trabajitos, no se preocupen, para que fortalezca su cerebro. Ya, entonces nos vemos, que les vaya muy bien el domingo en su evaluación, abren, no quiero el lunes, ¿no? Que nos dicen, ya, no sé qué ha pasado, ¿no? Ha pasado que sus dedos están demasiado inquietos para hurgar y salir, hurgar donde no deben, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana, que les vaya muy bien. Y no les digo suerte, les digo estudio, estudio o estudio, otras 3 opciones más. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Tengan un feliz desayuno. Hasta luego, Elisa. Hasta luego, Hasta luego, Lice. licenciado. Hasta luego. Ya te he dicho, magíster es mi grado académico. Hasta luego, magíster. Hasta luego, Magia. Hasta luego. Licenciado.
Gracias.